Bueno, primero le quería preguntar, ¿por qué escribir un libro? Bueno, porque yo creo que es bueno que quienes hemos tenido responsabilidades políticas del más alto nivel, pues transmitamos nuestras experiencias a la sociedad. Expliquemos los problemas que tuvimos que afrontar y la forma en que tratamos de superarlos. Es una costumbre que ya está progresando en México, porque antes los políticos tenían resistencia a escribir. Sí, claro. Entonces perdimos mucha información muy valiosa. Entonces ese es el objetivo principal de este libro. ¿Por qué el título Cambio de Rumbo? Porque yo creo que durante mi gobierno hubo efectivamente un cambio de rumbo en lo político y en lo económico. En lo político yo promoví reformas importantes para fortalecer el municipio, para establecer más equilibrios entre los poderes de la federación y en consecuencia en los estados. Promoví una gran reforma municipal, dupliqué el número de diputados de representación proporcional, restablecí el doble periodo de sesiones del Congreso de la Unión para que tuvieran más tiempo de trabajar. Y en general yo tendía a que hubiese más equilibrio entre los poderes. Establecieron una serie de obligaciones del presidente para informar al Congreso de la marcha del gobierno, para explicar sus acciones, en fin, para ampliar el diálogo. Luego, en lo político también traté de fortalecer al Poder Judicial de la Federación, haciendo que el control de la constitucionalidad quedara en la Suprema Corte de Justicia y en cambio el control de la legalidad se encargara a los tribunales colegiados de circuito. Multipliqué el número de tribunales, aumenté los ingresos de los funcionarios del Poder Judicial Federal porque estaban muy abajo en relación con los funcionarios empleados del Poder Ejecutivo. Introduje en la Constitución también bases para la organización de los tribunales superiores de justicia, porque la Constitución tenía bases para definir el puesto de gobernador y también para integrar las legislaturas de los estados, pero no había nada sobre los poderes judiciales. Entonces establecí ciertas bases con algunas directrices, establecí que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que fueran reelectos quedaran ya como inamovibles, y el ejemplo del Poder Judicial Federal sirvió también para elevar el nivel de los tribunales superiores de justicia de los estados. Otra reforma política importante fue el establecimiento de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para dar
darles a los ciudadanos de esta entidad federativa mayor participación en los asuntos políticos de la ciudad, ya que con anterioridad pues el poder se le otorgaba plenamente al presidente de la República. Por eso cambio de rumbo, de ahí viene todo eso. Entonces, todo eso pues fueron cambios de rumbo, claro, ¿no? Que además arraigaron, porque ahora se siguen esos lineamientos, okay, se han profundizado y se ha avanzado. En lo económico hubo un cambio de rumbo importante, porque yo me convencí de que las estrategias económicas que habíamos seguido ya no daban de sí, que el país había cambiado y que era necesario darle un nuevo rumbo. okay. Hice muchas cosas, pero te voy a resumir dos. Una de ellas fue contraer el tamaño del sector público federal, porque se había abusado en establecer entidades públicas paraestatales. Cuando yo llegué, el padrón de estas entidades era de 1.150. Yo logré desincorporar 700. Y esto porque me parecía que la intervención del Estado había sido excesiva y además había sido el factor principal del aumento del déficit. Otro cambio estructural importante de rumbo fue la apertura de la economía mexicana hacia el exterior. Habíamos abusado del proteccionismo y esto tenía consecuencias negativas. Nuestra planta productiva estaba muy protegida mediante diversos mecanismos, principalmente altos aranceles y los permisos de importación. Entonces, yo me dediqué a ir ordenando y disminuyendo los aranceles, quitar los permisos de importación, porque esto había provocado una pérdida en la competitividad de la economía mexicana frente al exterior y nos había generado un desequilibrio crónico de nuestra balanza comercial y de pagos. Dentro de esa línea de pensamiento promoví la entrada de México al GATT, que es la abreviatura del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que se convirtió después en la Organización Mundial del Comercio. México era ya de los pocos países que no habían ingresado al GATT. Entonces estábamos muy aislados y nos perdíamos la oportunidad de negociaciones comerciales multilaterales, en donde las partes se hacen concesiones recíprocas para abrir su comercio, porque si bien nos invitaban como observadores, no teníamos derecho a voto. Entonces considero que eso fue un cambio de rumbo muy importante. Ese resumen te podría hacer. ¿Qué es lo más gratificante de haber escrito el libro para usted como persona?
Pues explicar mejor a la sociedad mi gobierno, hacerle ver las dificultades que pasé. Mucha gente ya ni se acuerda de ellas. Justificar mis actos de gobierno, hacer ver que todo tenía una razón. ¿Cómo fue la experiencia de revivir los momentos más importantes de todo su periodo? Bueno, pues fue una mezcla de recuerdos agradables, pero también pues recordé momentos terribles. Claro. Perfecto. Si tuviera que describirme su periodo presidencial con 3 palabras, ¿cómo podría describirlo? Un gobierno serio, responsable y honesto. Bueno, si pudiera regresar el tiempo y cambiar a lo mejor algo de lo que hizo siendo presidente, ¿qué sería lo que cambiaría? ¿Alguna decisión o algo que...? Mayor vigilancia del presidente sobre sus colaboradores y sobre la ejecución de los programas. Por último, ¿qué fue lo más difícil de ser presidente? Pues lo más difícil era cargar sobre mis espaldas la responsabilidad de una nación muy grande y muy importante que vivió momentos de crisis de todo tipo. Perfecto. Pues muchísimas gracias.